Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días, profe. Bien, ¿y usted? Bien, también, muchísimas gracias. Déjenme les pongo la presentación. Bien, ya la tienen en pantalla. Sí, ya, Sí, profe. profe. Oh, ok. ¿Alguien me va a Buenos decir? días. Buenos días. Ay, es que le quería pedir de favor si podía checar un mensaje que le dejé. Porfis. Sí, dame un segundito. Gracias. De nada. Un momento. Jennifer Andrea. Sí, profe. Ok, muy bien. Enterado, no te preocupes. Gracias, profe. De nada. Bien. Bueno, vamos a continuar con este problema. Estábamos analizando el problema de un plano inclinado. Y bueno, después de analizar toda la figura, espero que no se les haya olvidado un poquito debido a que ayer no pude darles clase. Bueno, recordando un poquito, la cuestión es considerar siempre las condiciones, en este caso, bueno, flujo de entrada y salida. Bueno, considerar cuáles son las condiciones o las ecuaciones relacionadas con el punto 1, que es la entrada y salida en dirección del flujo de agua. ¿Vale? Tenemos una dirección del flujo de agua que en este caso es en dirección Z, ¿sale? En dirección Z es donde se está pues moviendo, ¿no? Toda el agua desde un punto de inicio, desde una entrada hasta una salida, ¿sale? Si ustedes observan, tenemos el flujo de agua y este flujo de agua es transversal pues a las áreas involucradas en pues en esta muestra de agua, ¿no? Digamos, tenemos la entrada 1, tenemos la salida 1. Si gustan a su dibujito, pues bueno, pónganle aquí dirección en Z para recordar. ¿Sale? Es en esa dirección. ¿Qué va a estar involucrado en bueno, en esta ecuación? Pues bueno, tendrá que ser la velocidad, la velocidad de movimiento, ¿no? La velocidad en Z. Bueno, ahorita lo vamos a designar. En el punto 2, tenemos que considerar, en este caso, la transferencia de momentum. Cómo se está generando la transferencia de momentum, pero recuerden que en este caso la transferencia de momentum no lleva una dirección al flujo de agua, sino más bien, como la placa, las partículas, digamos, en la parte superior del fluido se están moviendo de una forma más rápida que en la sección inferior, pues vamos a tener una transferencia de ese movimiento, ¿vale? Esa transferencia de ese cambio de velocidades va a generar que, bueno, las velocidades se vayan transfiriendo desde la parte superior hasta la parte inferior. Como tenemos por aquí un poquito este gradiente de velocidad, ¿sale? Observen que los vectores son mayores en la parte superior y esa velocidad se va reduciendo a medida que nos acercamos a la placa inferior. Velocidad máxima en la parte superior, velocidad mínima o velocidad cero en la parte inferior. Y observen cuáles son las áreas involucradas. Si nosotros, bueno, ponemos en perspectiva esta sección, digamos, de fluido
pues las áreas involucradas es la parte superior, la cara superior y la base prácticamente, ¿sale? Lo que está aquí en verde o rayado en verde, que sería la base o justo la interfase entre el líquido y el sólido, ¿no? O la placa inclinada. Y este vectorcito, que va de la tapa superior a la tapa inferior, pues representa la dirección de transferencia de momentum, ¿vale? Y esta se va a generar pues en dirección Z. Ahora, hay algo más que está involucrado aquí, es una fuerza externa, que en este caso el mismo efecto de la inclinación de este plano, pues va a actuar una fuerza de gravedad, ¿sale? Como esta fuerza de gravedad pues va a estar actuando solamente en este sistema, es lo que vamos a considerar. Aquí no se nos habla de una bomba o de una presión en la entrada, ni de una caída de presión en la salida, simplemente se nos está indicando solamente está inclinado nada más y bueno, por lo tanto la única fuerza involucrada es la gravedad. Solamente que aquí, bueno, en el punto 1 y en el punto 2 yo dibujé de forma, digamos, horizontal el dibujo, simplemente para tener una mejor perspectiva. Pero observen que este vectorcito de gravedad ya no va en la misma dirección de los ejes propuestos. ¿Cuáles son los ejes propuestos? Pues ya los tenemos aquí, ¿no? Bueno, los voy a remarcar aquí en rojo. ¿Sale? Ya, pues a conveniencia es mejor inclinar, digamos, pues estos ejes para tener un mejor análisis, para que el eje Z vaya justo en la misma dirección que el flujo de agua. Pero resulta que este vectorcito de gravedad, pues bueno, ya va a estar desfasado de ese eje. ¿Sale? ¿Cuánto va a estar desfasado? Pues bueno, va a estar desfasado ya justamente pues el ángulo de inclinación. ¿Sale? Aquí tenemos el vector o la dirección de la gravedad y ya vamos a tener un desfasamiento con el eje Z de este ángulo de inclinación. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues prácticamente sacar la componente, ¿no? La componente en Z. ¿Sale? Tendríamos que sacar prácticamente la componente de gravedad en esta dirección. En un momento lo hacemos, ¿sale? Para poder poner la, la, este, la, pues sí, la componente, ¿no? La componente en Z de ese vector de gravedad. Bien, hasta aquí nos quedamos y ahora sí vamos a meterle, bueno, no números, sino más bien variables. Y antes de eso, ¿cómo va a quedar pues la ecuación general? ¿Sale? Fíjense bien, tenemos entrada 1, salida 1, tenemos entrada 2, tenemos salida 2 del punto 2 y tenemos fuerzas externas, tenemos la gravedad, pero para el cálculo simplemente vamos a llamarle como una fuerza simplemente 3, F3. Sale y voy a cambiar de diapositiva. Y la ecuación de balance va a ser igual a lo siguiente. ¿Cuáles son los factores que están involucrados en función de la dirección de flujo, de flujo de agua? Pues es la condición 1 justamente, y aquí tendríamos la entrada 1 menos la salida 1. Tenemos otra condición de transferencia de momentum. ¿Cuál es esa condición de transferencia de momentum? Pues bueno, es la entrada 2 menos la salida 2. Y tenemos otro factor que en este caso es una fuerza externa, ¿sale? Es la fuerza 3. Y esto, bueno, tendrá que ser igual a 0.
En primera instancia, este primer factor, recuerden que es el efecto del movimiento de agua. El efecto del movimiento de agua. Simplemente es el flujo de agua. Y les voy a poner por aquí que es en dirección Z. La segunda parte, bueno, tiene que ver aquí el efecto de la transferencia de momentum. Y este se lleva a cabo en dirección, bueno, déjenme ponerles aquí, tau xz, y este es en dirección y. Y bueno, el último punto es el efecto de la fuerza externa, ¿no? Que es la gravedad. Bien, aquí no le voy a poner un eje porque más bien necesitamos la componente de ese vector de gravedad. ¿Sale? ¿Y qué estamos haciendo? Estamos tomando en consideración entrada, salida, ¿sale? Estamos restando la entrada, bueno, a la entrada le estamos restando la salida en ambos casos, pero tenemos varios efectos que van a sumar, ¿no? Digamos, a la consideración final. Estamos considerando entradas menos las salidas, más la fuerza externa, simplemente que estamos agrupando para no perder, digamos, el fenómeno. Estamos agrupando entradas y salidas en esos paréntesis, ¿no? En esos corchetes, pero en realidad estamos haciendo eso, ¿no? Estamos sumando las entradas, estamos restando las salidas de acuerdo a la ecuación general de balance de momentum y estamos sumando las fuerzas externas. Bien, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner, bueno, sin esta línea para que no me quite espacio. Bien, voy a poner ahora otras consideraciones y vamos a poner primero lo que se refiere al punto de transferencia de momentum. Vamos a iniciar por el punto 2. ¿Sale? Vamos a ponerle aquí transferencia de momentum. ¿Sale? Estaríamos analizando la segunda parte de la ecuación, el efecto de la transferencia de momentum. Tau xz. Y si ustedes dibujan, bueno, un pequeño, nuevamente una figurita, la figurita de la muestra de agua. Bien, recuerden que la transferencia de momentum, bueno, en dirección de la parte superior hacia la parte inferior, porque la parte superior pues se mueve más fácilmente,
Y recuerden lo siguiente, aquí teníamos un punto en el que habíamos referenciado el factor X, ¿sale? Este punto era X más delta de X porque el espesor es delta de X, ¿sale? Pero lo vamos a analizar por puntos en este caso. Y recuerden que esta sección representa la entrada, ¿vale? Esta tapa superior, como si tuvieran una cajita de zapatos, representa la entrada 2 y bueno, la parte inferior, la tapa inferior va a representar la salida número 2. Bien, entonces vamos a ponerle que la entrada 2 se refiere a las condiciones de entrada obviamente de transferencia de momentum, se refiere a las condiciones de entrada de, de momentum, bueno, vamos a cortar la palabra, condiciones de entrada de momentum en la superficie situada en qué punto, bueno, pues en X es la primera condición, ¿sale? En este punto de referencia que es X, ¿sale? Recuerden que no partimos justo del origen porque estamos tomando una muestra de agua, digamos, que está fuera del origen, ¿sale? Recuerden, aquí está el origen, pero bueno, me estoy desplazando un poquito más abajo, un valor X, y por lo tanto, pues bueno, este punto, esta tapa superior, se encontrará como referencia en un punto X, ¿no? A partir del origen. Entonces, la fuerza E2, o bueno, el factor E2, son las condiciones de entrada de momentum en la superficie situada en X, ¿vale? ¿Qué factores están involucrados? Si nosotros tomamos en consideración el área de esta superficie, recuerden que teníamos por aquí un factor, un ancho W, y tenemos un largo L. Pues bueno, el área será, voy a poner aquí S2, el área será pues L por W, ¿vale? Ahí es donde, en esa área es donde está actuando la fuerza, la transferencia de momento, ¿sale? Entonces vamos a tener L por W, que es el área, y ahora, ¿quién está actuando ahí? Pues está actuando un esfuerzo cortante, ¿no? Que es el equivalente al flujo de momentum. Esta sería, bueno, la primera condición. Para designar o separar las superficies, vamos a poner una rayita horizontal, perdón, vertical, y vamos a ponerle aquí X, que quiere decir que, bueno, es la superficie considerada en X, ¿vale? Es un área por el esfuerzo cortante, y en realidad esto es una fuerza, ¿no? Porque recuerden que el esfuerzo cortante es en newtons, puede ser newton sobre metro cuadrado. Si multiplicamos por un área, por L por W, es un factor de metros cuadrados, y en realidad aquí vamos a tener una fuerza en newton, ¿no? La fuerza involucrada en este fenómeno de transferencia de momentum. Mismo ejercicio para la transferencia de momentum en la salida, ¿sale? En la parte inferior.
Vamos a ponerle aquí S2. Y en este caso S2, pues bueno, vamos a ponerle exactamente igual. Condiciones, en este caso serían condiciones de salida. Condiciones de salida de momentum. En la superficie, pero ya en la superficie inferior, ¿no? Ya el punto abajito, como ya avancé, si yo estoy en X y avanzo un espesor delta de X, pues me voy a encontrar en el punto o en la superficie situada en X más delta X. ¿Sale? Va a ser exactamente lo mismo. Ahora el área inferior tiene las mismas dimensiones, ¿sale? Es exactamente L por W. ¿Qué se va a transferir? Se va a transferir, a final de cuentas, lo mismo, se va a transferir un momentum, perdón. Simplemente vamos a designar que la superficie ahora es X más delta de X. Ponemos una línea vertical y abajito como subíndice le vamos a poner X más delta de X. ¿Sale? Ya tenemos ese primer factor. Ese primer factor, que es el efecto de la transferencia de momentum, pues bueno, lo vamos a representar como una ecuación inicial, que bueno, tenemos la entrada menos la salida, ¿no? A final de cuentas vamos a tener LW por el esfuerzo cortante. Ponemos la línea vertical, indicando que esta condición es en X menos la salida LW tau XY, línea vertical, y mencionamos que esta condición es en el plano inferior, X más delta de X. ¿Sale? Y bueno, faltaría agregar lo demás, ahorita lo hacemos ya para juntar, digamos, toda la ecuación. ¿Sale? Simplemente lo encierro aquí para saber de dónde surge este primer factor. Y lo mismo vamos a hacer con el efecto del movimiento de agua y con la fuerza externa. Me dicen cuándo podamos cambiar. Ya en este punto, en muchas ocasiones, se requieren algunos conocimientos, digamos, previos, que no, digamos, no es como una guía, como un manual específico que diga qué debas de considerar, sino que ya en este punto, el tipo de fenómeno, o bueno, el tipo de análisis más bien puede ser totalmente diferente a otra serie de condiciones. Pero si hay factores como por ejemplo la gravedad, hay que conocer previamente qué le hace la gravedad a un fluido. Hablando ya de mecánica de fluidos, aquí, bueno, si bien estamos hablando, no es una materia específica de mecánica de fluidos, sino más bien, pues es una materia de fenómenos de transporte, sí viene implícita la mecánica de fluidos, pero hay muchos conceptos previos de fluidos estáticos o fluidos dinámicos que no vienen en el alcance del temario. Sería muy grande, digamos, la unidad de por sí, bueno, está muy compacta, está muy grande este temario. Eh, Les comentaba en algún momento, generalmente los tres tipos de transportes se ven de forma separada en cada semestre, pero bueno, en esta ocasión los tenemos en un solo semestre y bueno, ya les iré platicando un poquito sobre de dónde surgen a lo mejor algunas consideraciones, pero justo en esta parte, por ejemplo, si hay
algún efecto de la temperatura. Recuerden que la temperatura pues cambia la viscosidad, ¿no?, del fluido. Entonces puede ser una variable adicional y que no te dice a lo mejor el modelo que debas de considerar pues alguna otra ecuación, ¿no?, algún otro fenómeno. Bien, voy a cambiar diapositiva. Vamos con la siguiente parte, bueno, que en realidad es la parte 1, ¿no?, que es la del efecto de movimiento de agua. Y vamos a ponerlo aquí también. Efecto del movimiento de agua. Y en este caso es como tal el flujo de agua. Y bueno, este flujo de agua va en dirección Z y va a tener una velocidad Z, ¿no? Va a tener una velocidad en esta dirección. Dibujamos también una muestra de fluido en tres dimensiones. Y bueno, recuerden que tenemos un inicio. Esta cara va a representar el inicio, va a representar a E1. Y del otro lado vamos a tener esta cara que es la salida. Y aquí se va a representar a S2, S1, perdón. Y en esta dirección, pues tenemos el flujo de agua, pero en realidad vamos a tener un movimiento en Z, ¿no? Vamos a tener una velocidad. Vamos a poner aquí velocidad en Z. ¿Qué va a pasar con la velocidad en Z? Ojo, no confundir la velocidad eh, digamos, de la parte superior del fluido a considerar la velocidad total, digamos, de movimiento de agua. Si nosotros nos ponemos a considerar, como en el caso de transferencia de momentum, esos cambios de velocidades de forma infinitesimal a lo largo del espesor del fluido, sí vamos a tener un cambio, ¿sale? Pero asociado a ese cambio, todo el efecto o el movimiento de agua va en una misma dirección, que en este caso es Z. Vamos a tener una velocidad Z de entrada, vamos a tener una velocidad Z también en la condición de salida. Prácticamente esa velocidad o lo que representa pues al caudal, obviamente en función del área, pues se va a mantener constante en esos puntos, ya considerándolo en la dirección Z. Entre la entrada y la salida, ese vector de velocidad va a ser igual, ¿vale? Van a ser las mismas consideraciones. No considerando, bueno, a lo mejor un efecto específico de rozamiento o de pérdida de velocidad por algún efecto adicional, ¿no? Estamos hablando de una consideración también ideal. Ok, ¿qué vamos a necesitar de aquí? Recuerden que este punto representaba el origen, bueno, no el origen, más bien el punto X, pero más bien, ¿qué va a pasar en esta condición? Bueno, más bien el punto de abajo, vamos a ponerlo. Aquí, como es la entrada, en cuanto al espesor, o bueno, perdón, en cuanto a la longitud, tenemos Z es igual a 0, ¿sale? Y en el siguiente punto, donde se encuentra el otro plano, Z aquí, pues bueno, ya vamos a tener avanzado una longitud, y esa longitud es L, ¿sale? ¿Qué va a pasar? Que en esa dirección Z, como el punto de comparación, pues surge a partir del origen, ¿sale? Bueno, no específicamente del origen,
pero este punto en Z coincide con el origen, ¿sale? Es a lo que me refiero, aquí es Z igual a 0, ¿sale? En ambos, ¿sale? En dirección Z, aquí Z es igual a 0. Y en el siguiente punto Z es igual a L. Y ahora, ¿cuánto es el espesor de este, de esta muestra de fluido? Pues el espesor es delta X, ¿sale? Es un espesor infinitesimal. Y recuerden que toda esta longitud, desde Z igual a 0 hasta Z es igual a L, pues es L, es ese espesor, ¿sale? Y entonces, nuevamente vamos a poner la condición E1. E1 se va a referir a condiciones de flujo de agua en este caso, condiciones de flujo de agua en el punto Z es igual a 0. ¿Y qué vamos a tener involucrado aquí? Bueno, primero que nada, el área correspondiente, ¿sale? ¿Cuál es el área? El área de perdón, me faltó por ahí un valor del ancho. Déjenme quitarle este mejor. Este no nos va a servir, más bien es el ancho. El ancho es W, ¿sale? ¿Y cuál es el área? Esta sección transversal, pues es simplemente W por delta X. W por delta X, pero tenemos un factor de velocidad involucrado, una velocidad de Z, una velocidad Z en el punto de entrada, ¿sale? Entonces, este factor de área lo vamos a multiplicar por esta velocidad en Z, el área por la velocidad en Z, para representar un caudal, ¿sale? ¿Cuánta velocidad de movimiento tiene este flujo en un área específica? Pero por otro lado hay que considerar no directamente a lo mejor la viscosidad, pero sí va a haber un efecto de la densidad, porque bueno, no será la misma densidad que tenga pues el agua, no será la misma densidad que tenga pues un tipo de aceite, ¿no? Diferente, o bueno, algún otro tipo de fluido. ¿Qué vamos a considerar para este punto? Bueno, vamos a considerar la densidad. Pero esa densidad, ¿a quién va a afectar? Pues va a afectar directamente al factor de velocidad, ¿vale? Por un lado, lo que tenemos en corchete representa está representando pues un caudal, como es la velocidad del fluido en función del área transversal, pero por otro lado, esa velocidad va a ser afectada por la densidad del mismo fluido, ¿no? De qué tipo de fluido se trata. Entonces, en este caso, vamos a tener la densidad que va a multiplicar nuevamente a la velocidad en z. Vamos a tener pues una reducción o incremento a lo mejor de la velocidad, si el fluido a lo mejor es más liviano o más pesado, puede ser. Y bien, este factor lo estamos analizando desde el punto de vista de z es igual a 0, ¿sale? En el plano inicial, z igual a 0, en esa dirección. Bien, después, el punto de salida, salida 1, S1 es exactamente lo mismo, pero lo vamos a asignar pues ahora a Z igual a L. Y vamos a ponerle aquí condiciones de flujo de agua en el punto
Z igual a L. Bueno, pónganle una notita ahí, se me pasó ponerle. En este caso, Z es igual a 0, es la entrada en dirección Z, y en Z igual a L es la salida. Y vamos a tener la misma consideración. ¿Cuál es el área del plano en la salida, en Z igual a L? Pues es exactamente el ancho por el espesor, ¿sale? Y en ese punto también vamos a tener que analizar o multiplicar, digamos, este factor de velocidad en función del área transversal. Y bueno, también aquí vamos a tener este efecto de la densidad por la velocidad del fluido, que a lo mejor puede incrementar esa velocidad o puede ralentizar, depende de la densidad. Y aquí vamos a ponerle Z es igual a L. De tal forma que la ecuación, bueno, no le voy a llamar parcial para no confundirla con una ecuación diferencial. Bueno, nos quedaría de la siguiente forma, entrada menos la salida, que sería W delta X por velocidad en Z, pero como tenemos la multiplicación de las velocidades en Z, bueno, vamos a dejarlo separado para no confundir de dónde, ahorita vamos a dejarlo separado. Vamos a tener este factor por la densidad, por la velocidad en Z, en el punto Z igual a 0, menos la salida, que es pues lo mismo, W delta X por la velocidad en Z, por la densidad, por la velocidad en Z, y esto va a ser igual a Z igual a L, ¿vale? Esta sería la ecuación correspondiente a esta primera sección, ¿vale? Son un poquito largos estos análisis y bueno, explicándolos también, bueno, se vuelve un poquito más largo, de tal forma que ya nos vamos a echar 2 clases con este análisis, pero bueno, es importante también que sepan de dónde surge. A lo mejor les podría poner simplemente las ecuaciones finales, pero hay que saber cómo se realiza, ¿no? Ese análisis. Y bueno, obviamente también en cada condición pueden cambiar las cosas. Bien, finalmente, el punto 3 va a representar el efecto de la gravedad. Es una fuerza externa, es la única que tenemos, ¿vale? No hay ninguna bomba que propicie el movimiento, solamente tenemos una fuerza externa, efecto de la gravedad, fuerza externa, y aquí simplemente, bueno, podemos dibujar otro, ya no vamos a tener planos. ¿Por qué razón? Porque la gravedad actúa en todo el volumen. Entonces ya no vamos a tener para la gravedad pues ni una entrada ni una salida, simplemente es una sola fuerza, ¿vale? Bueno, aunque el vector de gravedad está inclinado, lo voy a representar de la misma forma para mayor facilidad de dibujo. Solamente aquí pues marquen todo, ¿sale? Y no solamente las caras, sino pues todo el volumen de esta muestra de fluido. Y pónganle sus dimensiones, un largo L, un ancho delta X, un espesor W, y pónganle ahí un vectorcito que va del centro hacia la parte inferior, que es la gravedad, ¿sale? ¿Y cuál va a ser la ecuación correspondiente? Bueno,
como ya hay un efecto de la gravedad sobre todo el volumen, pues debemos de considerar todo el volumen, W por L por delta X, ¿sale? Y en este caso, el efecto ya específico de la gravedad. Tenemos el volumen que es afectado, W por L por delta de X. Tiene que ver también el efecto de la densidad, porque nuevamente la densidad va a provocar que o ligeramente se incremente a lo mejor la velocidad de movimiento o se reduzca, ¿sale? Y es el mismo caso del agua y la miel, por ejemplo. Sí, bueno, digamos ahí viene implícito el factor de viscosidad en la densidad. Pero bueno, el agua y la miel, cuando los tienen a lo mejor en una superficie inclinada, pues el agua es menos densa, fluye con una velocidad mayor, ¿no? La miel, bueno, se empieza a ralentizar por ese mismo efecto de la densidad. Tiene que ver obviamente con la inclinación. Si yo inclino más pronunciadamente, pues ese plano inclinado, pues el agua y la miel irán a una mayor velocidad, pero siempre el agua irá a una velocidad pues más rápida, ¿no? Más acelerada. Entonces vamos a tener aquí el efecto de la gravedad, bueno, el efecto de la densidad, el efecto de la gravedad ya como magnitud, como vector, y obviamente, bueno, como tenemos desfasado ese vector de gravedad, pues bueno, vamos a considerar el coseno del ángulo de inclinación. Y prácticamente lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos, bueno, un plano inclinado. Tenemos el punto z igual a 0. Tenemos el punto donde z es igual a L. Y vamos a tener por aquí un vectorcito de gravedad. ¿Sale? Este es el vector de gravedad. Tenemos aquí un ángulo de inclinación. Y recuerden que tenemos aquí el vector bueno, que surge del origen. Bueno, no específicamente del origen aquí, pero aquí tenemos la dirección Z. En esta dirección tenemos a X. ¿Sale? Y bueno, ¿cómo sacamos la magnitud de esta gravedad en dirección Z? Pues bueno, sacamos la componente, en este caso en Z, ¿no? Que será el coseno de beta, ¿no? Bueno, G por el coseno de beta. G por el coseno de beta me va a dar la componente de este vector de gravedad en el eje Z. Si hacemos el seno, bueno, la gravedad por el seno del ángulo de inclinación, pues obtendremos el componente en X. Pero ese no lo requerimos porque más bien la gravedad va a influir en la dirección de movimiento. ¿Y cuál es la dirección de movimiento? Pues en Z. ¿Sale? Y como aquí no tenemos entrada ni salida porque la gravedad influye en todo el volumen, pues solamente nos quedará esta ecuación. Y ahora sí, pues bueno, todas las que están encerradas, las ecuaciones en cada caso, pues hay que ponerlas en una sola e igualarlas a cero. Bien, todo esto que hicimos es, digamos, como el análisis a lo mejor un poquito más complicado, porque aquí no hay como una regla que diga, ¿sabes qué? Considera esto, sino más bien, bueno, ya cuando toca, digamos, de forma individual a tratar de resolver estos problemas, pues uno empieza a ver, ¿no? ¿Qué considero, no? Considero este factor, considero este otro factor. La ecuación se puede ir haciendo un poquito más grande, más compleja. Eh, digamos, de este punto en adelante ya prácticamente es pura matemática, o sea, ya no asumir cuestiones, sino, bueno, solamente las condiciones de frontera, pero esas son
condiciones conocidas, digamos, más evidentes. Pero sí, ya de aquí prácticamente es pura talacha, ¿no? Esto es lo difícil. Bien, me dicen cuándo podamos continuar. ¿Listo? Listo, profe. Ok. Bien, pues ahora sí juntamos todas las ecuaciones. Primero nos vamos con la parte de transferencia de momentum, que era LW por el esfuerzo cortante en el punto X menos L por W por tau XY en el punto X más delta de X. Ahora es la siguiente condición, que es la de flujo de agua, es W por delta X por la velocidad en Z, por la densidad por la velocidad en Z, en el punto Z igual a 0, menos lo mismo W delta X por velocidad en Z, por densidad por velocidad en Z nuevamente. Y bueno, aquí es, no voy a tener espacio. Aquí es, bueno, déjenme ver si lo puedo recorrer. Bien, esta última parte es en Z igual a L y nos falta finalmente el factor de gravedad. El factor de gravedad pues era el W por L por delta X por la densidad por la gravedad por el coseno de beta, y toda esta ecuación tiene que ser igual a 0. ¿Sale? Primeros dos factores son derivados de transferencia de momentum. El segundo y el tercer factor son derivados del flujo de agua. Y el último factor es debido a la fuerza de gravedad involucrada por el efecto de la inclinación. Ahora, sí hay algo que vamos a considerar antes de seguir operando, y es que en esta condición, que las velocidades Bz en la entrada y salida son iguales. ¿Sale? Vamos a considerar esas velocidades en dirección del flujo, que en la entrada y salida son exactamente las mismas. Aquí, bueno, puede cambiar a lo mejor la condición, también si se especifica, pues ahí en el problema. En esa condición vamos a hablar de que la entrada y salida son exactamente las mismas, son iguales. Vamos a asumir que no hay un cambio de velocidad por a lo mejor un efecto de rozamiento en la parte inferior. Digo, sí para la transferencia de momentum va a existir, pero bueno, esa es la ecuación, la parte inicial, digamos, de esta fórmula mayor. Y en esta consideración
solamente considerando el puro flujo de agua en dirección Z, velocidad tanto en la entrada y en la salida son iguales. ¿Qué quiere decir? Que este factor BZ en Z igual a L, a 0 y en Z igual a L son las mismas. Y como tenemos el mismo factor, W por delta X por velocidad en Z, por densidad por velocidad en Z, pues tenemos lo mismo restando a lo mismo. ¿Sale? Y como tenemos, bueno, lo mismo restando a lo mismo, ¿qué va a pasar con todo toda esta sección? Pues toda esta sección va a ser 0. ¿Sale? Asumiendo esta consideración, que es el caso más ideal. Velocidad en Z son de entrada y salida son iguales a 0. No va a ser lo mismo para transferencia de momentum, aunque tenemos, digamos, en esencia la misma ecuación, pero aquí el momentum en la parte superior del fluido y en la parte inferior no van a ser iguales, van a cambiar. ¿Dónde se va a generar una mayor transferencia de momentum? Pues bueno, de la parte superior hacia la parte inferior. Ese es el vector de transferencia de momentum. Y bueno, pues esta ecuación nos va a quedar de la siguiente forma. LW tau XY en plano X menos LW tau XY en el plano X más delta de X más el efecto de la gravedad, WL por delta X por densidad por G por el coseno de beta, y esto va a ser igual a 0. ¿Sale? Solamente nos vamos a quedar en esencia con el factor de transferencia de momentum y el factor del ángulo de inclinación. Ahora la idea con esta ecuación es llevarla a una ecuación diferencial, llevarla a una forma diferencial. ¿Y cómo es esa forma diferencial? Pues asumiendo un poquito o tratando de llevarla a una forma que me represente la ecuación de una derivada. Y bueno, para llevarla a ese punto, vamos a poner una notita por aquí que indique, bueno, dividir toda esta ecuación restante dividir toda la ecuación por el factor LW delta X, que es el volumen en realidad. ¿Vale? Y esto con la finalidad de encontrar pues una forma diferencial. ¿Por qué razón? Porque como vamos a tener algo o un factor que está dividido entre delta de X, cuando hagamos que ese delta de X tienda a 0, vamos a tener una forma diferencial. Bien, escribo la ecuación, ya vamos a finalizar, ya casi se acaba el tiempo. LW tau XY dividido entre LW delta X menos LW tau XY dividido entre LW delta X, me faltó ponerle aquí X más delta de X, más W L por delta de X, por densidad por gravedad por el coseno de beta, dividido entre LW delta X, y esto va a ser igual a 0. Ya finalizo. Vamos a cancelar esto. Y esto nos va a quedar tau XY en el punto X dividido entre delta de X menos tau XY en el punto X más delta de X dividido entre delta de X más
densidad por gravedad por el coseno de beta, y esto va a ser igual a 0. Hasta aquí le vamos a dejar. Ya lo siguiente es, bueno, poner pues un límite, sacar el límite cuando delta de x tiende a 0. Vamos a obtener una forma diferencial y después, bueno, hay que resolver esa ecuación diferencial. Bien, pues hasta aquí le dejamos, son las 9 de la mañana. Gracias por su atención. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Creo que no, profe. Ok, muy bien. Ahora sí, nos vamos a ir un poquito más rápido, ya que son puras matemáticas, ya de aquí en adelante. Bien, pues nos vemos mañana. Muchísimas gracias, jóvenes. Sale, profe, que le vaya bien. Nos vemos, profe, gracias. Gracias, que tengan bonito día. Nos vemos, profe, gracias, que le vaya bien. Adiós, nos vemos, cuídense. Bonito día a todos. Gracias, profe. Adiós, nos vemos.